¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al filo de la medianoche de este domingo, Día del Padre, de marzo de 2023. Vamos a hablar un poco sobre la humillación que le está propiciando Pedro Sánchez a todo nuestro país en relación con todo lo que tiene que ver con Marruecos. Tres pequeñas cosas. Imagino que ustedes no están al tanto de este tema. España subvencionó con 600 millones en electricidad a Marruecos en pleno cambio de la postura del Sáhara. Marruecos se aprovechó de la electricidad más barata en España durante 2022, coincidiendo con el cambio, yo no voy a catalogarlo histórico, con el humillante cambio del gobierno español respecto a su posición en el Sáhara, que implicó que las relaciones con Argelia quedaran completamente rotas. Según fuentes del sector energético, el país africano, Marruecos, se ahorró un total de 575 millones de euros por comprar electricidad española. Esta cantidad no se evapora, ya que es el sistema nacional el que tiene que pagar estos costes, nuestro sistema nacional. Según la regulación europea, los intercambios entre países miembros generan unas llamadas rentas de congestión que se reparten a partes iguales entre los sistemas de ambos países gestionados por Red Eléctrica en España y, como quiera que se llame, el gestor en Marruecos. La interconexión hispano-marroquí se inauguró en 1997 y tiene una capacidad de unos 1.400 megavatios hora, con una infraestructura de 29 kilómetros bajo las aguas que circulan por el estrecho de Gibraltar. El bombeo de electricidad, además, se va a aumentar de aquí a unos años, ya que para 2026 se está diseñando un aumento de capacidad de otros 700 megavatios. ¿Y, ¿Y por qué esta cantidad de dinero? Porque Marruecos multiplicó por 4 las importaciones durante el año pasado desde España. ¿Para qué? Para aprovecharse de el bajo precio de la electricidad en España. Es decir, nos han robado con autorización del gobierno de España. Al mismo tiempo, hay que poner sobre la mesa que Pedro Sánchez es el gran defensor de la causa de Mohamed VI en la Unión Europea. La soberanía territorial del Sáhara es el termómetro que mide las relaciones de Marruecos con otros países. Para el rey Mohamed VI, para el sultanito, es una cuestión prioritaria. El gobierno de Sánchez, el que más se acerca a las tesis marroquíes en toda la Unión Europea en cuestión del Sáhara, del antiguo Sáhara español, tras el giro del propio Pedro Sánchez expresado en la carta, en la humillante carta del 18 de marzo de 2022, se ha convertido en el gran defensor de la causa del sultanito en Bruselas y Estambul. Es lo que explica que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, vote en contra de una resolución del Parlamento Europeo denunciando los abusos contra la libertad de prensa en Marruecos, o que no acuda a la Comisión Europea para que se respete a Ceuta y Melilla como frontera comunitaria. Marruecos confía, no, tiene agarrado por donde tiene agarrado a Pedro Sánchez, en que el gobierno de España, que ejerce la presidencia, por eso Pedro Sánchez no la quiere soltar ni a tiro, no quiere convocar elecciones generales porque en el segundo semestre de este año España, por turno, ejercerá la presidencia de los últimos 6 meses de 2023, por eso Marruecos pretende que, dado que España va a ejercer la presidencia rotatoria del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año, avale las tesis marroquíes en todos los ámbitos. Y uno de los retos de Marruecos será buscar una salida en el contencioso judicial sobre los acuerdos pesqueros y agrícolas, a propósito precisamente del Sáhara Occidental. Si aquello es mío,
yo pongo las condiciones respecto de lo que hay que hacer con la pesca en las aguas que antes era el Banco Canario Sahariano. Pero ahí no queda la cosa. El Instituto Cervantes pretende rápidamente, cuanto antes mejor, dicen ellos, el desembarco de la institución que vela por la enseñanza del español en el mundo, en todo el mundo. El Instituto Cervantes es el defensor del español en todo el mundo, menos en Cataluña, que el Instituto Cervantes se instale en el Ayun. El Ayun era la antigua capital del antiguo Sáhara español. ¿Y por qué es una prioridad de Sánchez instalar el Instituto Cervantes en el Ayun? Porque eso le da carácter de oficialidad. Lo podían instalar en Marruecos, en Rabat, en la capital de Marruecos, en Tarfaya, en Casablanca. Lo van a instalar en el Ayun porque Marruecos de esa forma obliga a Sánchez a colocarlo en el Ayun, y colocándolo en el Ayun le da carácter de oficialidad a la propiedad del antiguo Sáhara español a Marruecos. Y Pedro Sánchez vuelve a pasar por el aro. Si al mismo tiempo tenemos que convenir que ni en la reunión del gobierno de España con el gobierno de Marruecos en la que no estuvo el rey, ni en la reunión en donde estuvo Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, con los marroquíes, se habló de inmigración, convendrán ustedes que España está poniendo, iba a decir una ordinaria tremenda, que España está agachando la cabeza frente a Marruecos en todos los frentes. Nos estamos postrando de rodillas ante el sultanito. Y claro, cuando eso es así, vamos a ver, en numerosísimas ocasiones he dicho que tenemos dentro de España el caballo de Troya de Marruecos. Y además, en cuanto el rey dé una palmada, o dos, los que están aquí se pondrán en marcha en el sentido que quiera el sultanito ponerlos en marcha dentro de las fronteras españolas. Dentro de las fronteras españolas. Por eso hay gente, aunque aquí hay un rumano, estoy hablando de los marroquíes, este que va a hablar es un rumano junto con otros inmigrantes ilegales a los que le estamos financiando su vida a costa de nuestros impuestos sin que ellos den un palo al agua. Estos dicen esto. Cada vez que habla Santiago Abascal, el Partido Socialista aprueba otra paga o otra ayuda. Compañero, no hay que depender solamente de la nómina, hay que depender de las ayudas y las pagas, porque si tú tienes una buena nómina, más paga, más ayuda, como el saharaui marroquí, como el rumano, el parcerito también tiene alguna. Aunque él diga que no tiene alguna ayuda, pero yo sé que alguna ayuda le da el gobierno. Sí, hombre, le da. ¿Tú cuántas pagas tienes? Tengo dos y otra que no voy a decir cuál es. ¿Cuál? ¿La ingreso mínimo vital? Esa la tengo. ¿Sí? La de 600 euros y la de 500, por eso no la tengo. Pero por cada hijo, ¿cuánto te dan? 300 euros, ¿no? 250. ¿Sí? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿5? Tío, es que 5 hijos, tío, no veas, ¿no? Claro, No muchos hijos, tío, corta ya, ¿no? Un poquito. Así que os digo que cada vez que habla Santiago Abascal, el Partido Socialista aprueba otra paga. Tú sigas así, Abascal, ¿eh? ¡Viva Vox! Claro, se aprovechan. ¿De qué se están aprovechando? Uno puede entender que los sucesivos gobiernos de España estén entregando numerosísimo dinero, millones de euros a sufragar la vida, los gastos de una vida a cientos de miles de inmigrantes ilegales, porque lo que se busca es que, lo que pretende el gobierno, antes de las elecciones generales, regularizar la situación de todos los inmigrantes ilegales que ahora mismo es irregular, regularizar esa situación a 470.000 inmigrantes ilegales. Hombre, si esa regularización sirve para no pagarle ni un euro más a esto, uno debería valer, que se pongan a trabajar. Pero cuando uno habla de inmigración ilegal, todos los bobalicones, todos los estúpidos, toda esa morralla mafiosa que forma parte de las ONG y los sindicatos dicen, es que estos vienen a pagar nuestras pensiones. Nuestras pensiones no las va a poder pagar nadie. Y ahora explico por qué. Pero además de no pagar nuestras pensiones, le estamos pagando a ellos la vida.
Y estos tipos ganan más dinero que algunos de los pensionistas que se han partido el culo trabajando durante 40, 50 años. ¿Y cuál es el mayor peligro de esto? Se ha puesto sobre la mesa, y ya entramos en lo de la agenda que pretendo comentar todos los días, se ha puesto sobre la mesa la ideología de género. Y la ideología de género, sin entrar en más detalles, porque todos ustedes saben de lo que estoy hablando, está tratando de reducir la población nativa dentro de Europa y dentro de Canadá, dentro de Estados Unidos, a límites que ya no son soportables. Cuando una población de un determinado sitio quiere sobrevivir a las circunstancias que le rodean, necesita tener un índice de natalidad de como mínimo el 2,2. ¿Cuál es el índice de natalidad de los musulmanes en España? El 8,1. ¿Cuál es el índice de natalidad en España de los españoles? El 1,1. Es decir, no saquemos todavía a los musulmanes o no pongamos a los musulmanes en esta ecuación y digamos que si aquí no entra inmigración ilegal por el simple hecho de no llegar al 2,2 porque estamos en 1,1, no seríamos capaces de renovar la población de nuestro país y que cada vez se iría envejeciendo hasta casi desaparecer, como lo que conocemos hasta ahora. Pero si al mismo tiempo admite que venga inmigración musulmana, cuyo índice está en el 8,2, entenderán ustedes que el 8,2 frente al 1,1 de natalidad en España, en una generación, lo que conocemos como la España actual habrá desaparecido. ¿Y por qué implantamos la ideología de género? La agenda, ya saben de lo que hablo y de qué agenda hablo, lo que pretende es precisamente eso. Pretende precisamente eso. Mañana hablaremos de Swiss Bank, que ha sido absorbido por el USB Banco, también suizo, y les mostraremos imágenes del responsable del banco en quiebra, el Swiss Bank, que un día se levanta y dice que es mujer y otro día se levanta y dice que es hombre. Te los voy a poner las imágenes. Este es el responsable del banco quebrado Swiss Bank. Un día es esto y otro día es lo otro. Cuando uno actúa de esa forma, difícilmente puede catalogar a esa persona de seria, por no decir otra cosa. Pero esto que le acabo de mostrar es la más clara muestra, la muestra más clara de la decadencia de toda Europa. Hasta mañana.